Bueno, entonces para la diferencia entre el for y el while, los dos son para hacer repeticiones, ¿cierto? Ciclos. Entonces, ¿qué tenemos con el while? Que simplemente tenemos una condición que nos dice si debemos seguir repitiendo o no, ¿cierto? Entonces a eso se le llama también condición de parada, ¿cierto? O si fuera una sola variable sería la variable de control, ¿cierto? Entonces miren que en este caso simplemente estamos escribiendo algo, ¿cierto? No estamos modificando los valores de estas variables, ¿cierto? Entonces, como estas variables son las que nos están dando la condición de control y no las estamos modificando, ¿cierto? En la tarea que estamos haciendo, ¿qué quiere decir? Que es un bucle infinito, nunca se termina porque mire que esta condición nunca está cambiando, ¿cierto? Y como la condición se cumple, entonces siempre va a volver a entrar, siempre va a entrar a la tarea, ¿cierto? Y, ¿qué otra cosa? Que estas variables ya tienen que haber sido creadas e inicializadas. Inicializadas, pues que se le haya asignado algo, ¿cierto? Entonces ahí ya vemos, pues, ¿cierto? Lo que pasaría con el while. Solamente hay una condición de parada y ya las variables tienen que estar inicializadas, ¿cierto? Y solo se ejecuta, la única tarea que se hace es la que vamos a escribir acá. Entonces, con el for. En el for, además de la condición de control que tenemos en el while, ¿cierto? En el for, en total tenemos 3 argumentos. Uno de ellos es la condición de control, ¿cierto? Que es lo que tiene en común con el while, que es el de la mitad, ¿cierto? Vimos que eran 3 argumentos, el de la mitad es la condición de control. Pero tenemos otras 2 cosas que no tenemos en el while. ¿Cuál es la primera? Que podemos inicializar directamente las variables. En el while, para poderlas usar, ya tenemos que haberlas inicializado. En cambio, en el for, podemos inicializarlas aquí directamente, ¿cierto? Esto solo se hace la primera vez que entra el for, ¿cierto? Y la segunda cosa, que es el tercer argumento, pues, del for, es que tenemos un incremento, porque el for trabaja es con contadores, ¿cierto? Entonces, este tercer argumento es cómo se va a modificar la variable, pues la variable que tenemos acá, ¿cierto? El contador. Entonces, aquí tenemos contador más, que es el equivalente a contador igual, contador más 1, ¿cierto? Es el equivalente, pues, a aumentarlo en 1, ¿cierto? Pero podría ser también restarlo, ¿cierto? O sea, podríamos, en vez de aumentarlo, disminuirlo, que por ejemplo sería un caso en el que en vez de empezar en 0, mire que aquí cómo lo tenemos. Empezamos en 0, le aumentamos de a 1, ¿hasta cuándo? Hasta que sea menor que 10. Pero nosotros podríamos hacerlo al revés. Antes arrancar en 10 y en vez de aumentarle de a 1, le restamos. ¿Y cuál sería la condición de parada? En vez de decirle que sea menor que 10, es que sea mayor que 0, ¿cierto? Porque mire que si estamos arrancando en 10 y estamos restándole, entonces mire que ya la condición es antes que sea mayor que tal punto, ¿cierto? Porque si estamos por decir en 1, le restamos, queda en 0. Entonces, ¿0 es mayor que 0? No. Entonces miren que llega hasta 0, ¿cierto? Entonces miren que uno puede poner el contador de para abajo, ¿cierto? De para arriba, como sea. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Este incremento, que es que esto se ejecuta cada que se termina un ciclo del for. O sea, cada que ejecuta esta tarea que nosotros ponemos acá, se ejecuta el incremento. Miren que ahí tenemos otra diferencia respecto al while. En el while, la única tarea que se ejecuta es la que nosotros ponemos acá. En cambio, en el for, la primera vez que entra el for, se ejecuta la inicialización. ¿Cierto? Se ejecuta la tarea, o sea, primero que todo se ejecuta la inicialización.
se evalúa la condición de control, ¿cierto? Y si se cumple, hace la tarea que nosotros le pusimos y después que ejecuta el incremento. Entonces miren que el for hace más tareas de las que nosotros ponemos acá. ¿Sí ven? ¿Cierto? Entonces cada que termina de ejecutar una vez la tarea, él ejecuta lo que nosotros le pongamos acá en el incremento. ¿Cierto? Entonces por eso es que nosotros simplemente poniendo esto acá, el contador empieza a aumentar, ¿cierto? Porque cada que inició en 0, pero entonces se cumplió la condición de control. Entra, ejecuta la tarea, ¿cierto? Cuando termina de ejecutar la tarea, ejecuta el incremento y después de ejecutar el incremento vuelve y evalúa la condición, ¿cierto? Así es que funciona el for. Entonces miren que es que el for hace más cosas. Entonces lo que les decía. Entonces ahí es donde está la diferencia. Entonces dependiendo de lo que necesitemos, nos conviene más usar un for o un while. Si tenemos una tarea en la que necesitamos hacer repeticiones, pero no necesitamos contar, ¿cierto? Sino que nos dicen, imprima tantas veces tal mensaje. Miren que ahí no necesitamos ir poniendo 1, 2, no, simplemente hay que repetir tantas veces. ¿Cuál nos conviene más? Un while, ¿cierto? Miren que while simplemente tiene una condición de parada, ¿cierto? Entonces algo en que simplemente necesitamos decir como hasta aquí, ahí nos conviene más un while. Que es que la tarea que tenemos es repetir tantas veces, pero ir imprimiendo cuántas veces llevamos. Miren que hay que imprimir 1, 2, miren que hay que llevar una cuenta. Miren que cuál nos conviene más. Un for, porque miren que el for de una vez nos hace usar un contador, porque el for funciona así, ¿cierto? El for funciona con un contador y uno le pone un incremento. O sea, él de una vez nos hace utilizar un contador. Entonces, si él ya nos hace usar un contador, bueno, si ya tenemos un contador, simplemente eso lo escribimos, miren, ¿cierto? O si necesitamos sumarlo o alguna cosa, miren que ya tenemos el contador. En cambio, si fuéramos a hacer esto mismo de un contador con un while, ya nos toca hacer muchas más cosas. En cambio, el for de una vez ya lo tiene, ¿cierto? Eso, entonces ahí quedamos listos con las diferencias entre el for y el while.